Bueno, buenos días para todos. Como es usual, entonces los martes tenemos la reunión de columna del servicio de neurocirugía de la universidad. Mi nombre es Santiago Ángel, soy residente de tercer año. Vamos a iniciar entonces esta charla con un caso clínico. Esta es una paciente mujer de 58 años, con un diagnóstico reciente de un CA de mama. La patología mostraba un carcinoma infiltrante. Fue remitida a otra institución y ese paciente llegó refiriendo un dolor dorsolumbar asociado a una limitación en el miembro inferior derecho. Clínicamente, al evaluarla, tenía una paresia del miembro inferior derecho 4 de 5, pero deambulaba con bastón, y el resto del examen físico neurológico era normal. Según estos datos, y ¿qué otro dato sería importante o qué imagen solicitaría si ya tienen los datos suficientes? Buenos días. El interrogatorio con respecto a la semiología del dolor, si empeora con el movimiento, empeora con el reposo, si empeora con las maniobras de Valsalva. También me gustaría tener información sobre cómo está el estadio oncológico y el manejo de su cáncer de mama actual, y si tiene signos de motoneurona superior, y considerando que tiene un lumbago con bandera roja, pues iniciaría con una resonancia magnética contrastada. Listo, ¿no? Muy bien, en cuanto a los datos, esta paciente hace apenas 3 semanas se le había diagnosticado su cáncer, había pues diagnosticado una ecografía pues de mama, no tiene pues como ningún estadio hasta el momento. Y en cuanto a los signos, pues no había signos como registro en la historia clínica al ingreso de que hubiera compromiso de motoneurona superior. Y se le solicitó entonces también lo que dijo José, pero también se solicitó esta tomografía de columna total, esta era extrainstitucional. Puedo ir mostrándolo y de pronto algún R2 que quiera leer la imagen. Buenos días. Bueno, esa es una columna, una tomografía de columna dorsal, donde se ve una ventana ósea, un compromiso poliostótico como por unas lesiones mixtas entre blásticas y líticas, con un mayor compromiso como el cuerpo de T9, tanto del cuerpo como de los elementos posteriores. Ahí sería pues muy bueno ya ver la resonancia contrastada para ver pues el grave compromiso que tenga el canal. Esta es la resonancia. Bueno, entonces en esa resonancia, eso es un T2, donde vemos una secuencia en sagital y en un axial. Vemos lo mismo, un mayor compromiso como del cuerpo de T9, pero entonces aquí se ve ya el grado de compresión epidural que tiene a ese nivel, con una obliteración completa pues, del espacio de donde hay líquido cefalorraquídeo y una compresión de la médula, lo que le daría a uno, pues, utilizando la clasificación de la compresión epidural en estos casos, un Bilski 3. Listo, perfecto. Ya habiendo analizado estas imágenes, algún R3 en adelante que plantea algún plan de manejo, si intervendría esta paciente en caso de intervenir, qué abordaje y qué medidas o escalas aplicaría para tomar esta decisión. Bueno, por ahí vi que tienes como unas imágenes, como una pelvis. Sí.
vemos pues una paciente con un reciente diagnóstico de un CA de mama por ecografía con un compromiso poliostótico no solamente de la columna, sino que también compromete el fémur, lo que es la pelvis como tal. No sé si también tiene afectación pues, de otros órganos sólidos, hígado, si tiene compromiso pulmonar. De parte de neurocirugía, pues vemos la compresión ahí a nivel de T9 con un déficit neurológico pues asociado. Entonces, pues ahí digamos que se vuelve casi como urgencia oncológica por el déficit. La idea sería entonces realizar una descompresión. Aportas también de ver si de pronto, pues, si la sobrevida y el oncólogo lo dice, de pronto para recibir pues, radioterapia, entonces hacer como una cirugía de separación. Lo principal ahí sería pues, medir el SINS para ver también si hay inestabilidad y si además de necesitar pues, la descompresión, necesita pues, fijación. Ahí a grosso modo, yo sí diría que el SINS le va a dar alto, entonces la propuesta que yo le haría a la paciente sería una laminectomía con descompresión, intentar hacer la cirugía de separación a ese nivel, con fijación 2 niveles arriba y 2 niveles por debajo. Listo, bueno, ya viendo pues como analizado la parte inicial del caso, al final resolveremos qué pues, se hizo en este caso. Entonces, para iniciar con la revisión, la idea es hablar un poco sobre los scores pronósticos de metástasis espinal. Este es un tema un poco extenso, pero vamos a tratar de resumirlo en la medida de lo posible. Entonces, para iniciar con unas generalidades, es importante entender que la enfermedad metastásica espinal viene en aumento, y esto se debe principalmente a los avances del tratamiento de los pacientes con cáncer y al aumento de la longevidad de los mismos. Hasta el 20% de los pacientes con cáncer van a presentarse con metástasis espinales, y de esos más o menos un 10% se van a presentar con compresión medular. Otro dato importante es entender que aquellos que presentan compresión medular, la sobrevida se disminuye apenas a 7 meses. Los principales sitios donde se originan los primarios que hacen metástasis a la columna son principalmente pulmón, seguido de próstata en hombres, mama mujer, y otros tipos de tumores como tiroides, tumores renales, y no olvidar siempre pues, el mieloma múltiple. En cuanto a la diseminación, hay varias vías: arterial, venosa y directa. En general, los primeros órganos a recibir metástasis en todo el cuerpo van a ser pulmón y hígado, y el tercero las vértebras, y esto es porque actúan como filtros hematológicos donde van a depositarse allí las células. En cuanto a la distribución en la columna, la mayoría de las metástasis van a presentar en la columna dorsal por su extensión y la contigüidad directa con el pulmón en muchos casos, y luego seguido por la lumbar y la cervical. En cuanto a la distribución, la mayoría de las veces esta va a ser de distribución epidural, propiamente confinada al cuerpo, en algunos casos pues invadiendo el espacio, pero de forma extradural, y las presentaciones intradurales, extramedulares e intramedulares puras, digamos que son las más raras. En cuanto a la clínica, el dolor siempre va a ser el principal síntoma, y es importante entonces evaluar estos datos que mencionó José, la parte del dolor nocturno, el reposo, todo lo que constituye pues las banderas rojas. Y cuando se presentan estos pacientes con compromiso neurológico, recordar las diferentes causas por las que puede ocurrir, pues por la misma compresión epidural, diseminación de la lesión, o por fractura o deformidad secundaria a la misma enfermedad. En cuanto a la evaluación inicial de estos pacientes, en general siempre requiere una tomografía del segmento afectado. La resonancia de columna siempre debe ser total para descartar siembras en otros niveles y compresión epidural en diferentes sitios, y siempre recordar hacer el estallaje de la enfermedad, ya sea la parte del tórax y abdomen, y pues el PET en caso pues, de que sea necesario. Recordar que para la clasificación del SINS, algo de lo que mencionaba Carlos, es importante siempre diferenciar entre las lesiones líticas y blásticas. La tomografía es ideal. En estos casos también hay lesiones mixtas, y en la resonancia vemos que la diferencia grande parte en las lesiones líticas en el T2, siendo estas hiperintensas, mientras que en las blásticas son hipointensas en ambas secuencias. Ya entrando un poco en materia, digamos que los objetivos de manejo de un paciente que se presenta con una enfermedad metastásica espinal ya tiene una intención de tratamiento que va a ser paliativo. Sin embargo, esto no quiere decir que no se tengan pues como otras metas. Entonces, básicamente lo que se busca en estos pacientes es el alivio del dolor, mantener o recuperar esa función neurológica, lograr un control local del tumor. Muchas veces esto depende de una cirugía de separación, como lo mencionaban, definir la estabilidad espinal, que hace lo que lo requiera, y mejorar la calidad de vida.
Partimos de la estructura de trabajo del NOMS, esto ya se ha mencionado en algunas otras charlas, pero es muy importante pues tenerlo presente. En la parte neurológica se da principalmente por el grado de compresión epidural, esto a través de la escala de Bilski, que va de 1 a 3. En la parte oncológica hablamos del subtipo de tumor primario que estamos enfrentados, y allí la importancia como de evaluar qué tipo de tumores son radiosensibles o radioresistentes. Y pues a pesar de que es un concepto que uno encuentra en la literatura, es un concepto que es algo antiguo, ya que los términos de radioresistencia y radiosensibilidad estaban principalmente dados cuando se hablaba de radioterapia fraccionada externa, mientras que hoy en día, como la mayoría de las veces se hace radiocirugía, y en algunos casos se puede hacer radiocirugía estereotáctica, digamos que la sensibilidad de estos tumores ha mejorado en gran medida. Entonces hoy en día casi que no hay tejido que sea pues como radioresistente, ya digamos importa más es el grado de daño que se le puede hacer al tejido circundante, y obviamente que van a haber histologías de tumor que van a responder mejor a la radiación que otras. El linfoma, el mieloma, digamos que cáncer de mama, en algunos casos próstata, van a ser favorables, mientras que tumores sarcomatosos, melanoma, tumores del tracto gastrointestinal y de células no pequeñas en pulmón van a ser, digamos, más resistentes. En la parte mecánica tenemos la escala del SIMS. Esta pues ya también se ha revisado en muchas otras ocasiones, no es el objetivo pues de la charla, pero recordar que hablamos de puntaje superior a 13 como inestables, un rango indeterminado en donde va a ser importante tomar datos de la historia del paciente, como el dolor mecánico y digamos la ubicación de la lesión, las características por imagen, para tomar la decisión de si instrumentar a nuestros pacientes. Y por último tenemos la parte sistémica, que es donde está, digamos, el grosso pues como de la charla, y es cómo hacer el abordaje de estos pacientes en estos casos. Entonces recordemos aquí el algoritmo que nos da esta estructura del NOMS, dependiendo del tipo de histología, la presencia o no de inestabilidad, y la parte sistémica del paciente se le va a poder ofrecer una cirugía de estabilidad o la cirugía de separación, que aquí hay que hacer énfasis, y es en la mayoría de los casos hoy en día la indicación va a ser hacer cirugía de separación en estos casos. Y aquí traigo este artículo que es pues, digamos un artículo importante y clásico, que es el artículo de Pachel del 2005 del Lancet, en donde demostró que la descompresión era superior, la descompresión más radioterapia era superior a la radioterapia sola, logrando mejores tasas de ambulación, mayor recuperación neurológica, menor uso de analgésicos y una mayor sobrevida, lo que nos da entrada de una vez y un soporte estadístico para, digamos, llevar a cirugía a estos pacientes. Entonces, si hablamos en la componente sistémico, hay un montón de variables, ¿cierto?, demográficas, la capacidad de que el paciente deambule o sus condiciones funcionales medidas por estas escalas, así como la escala de calidad de vida y la carga de enfermedad sistémica previa. Todos estos factores hay diferentes formas de evaluarlo, ¿cierto?, de forma individual. Hay factores que se pueden asociar a predicción de sobrevida y pronóstico. Por ejemplo, el tipo de primario. Entonces siempre se ha hablado de hay subtipos histológicos más agresivos que otros, como pulmón, en algunos casos renal. Hay subtipos más favorables como lo son tumores, el cáncer de mama, los tumores hematológicos en alguna medida, la metástasis en órganos viscerales principales y las metástasis extraespinales. Digamos que cada uno de estos factores por sí solo no es totalmente, digamos, diciente de cuál va a ser no es capaz uno de hacer pues como de determinar la sobrevida únicamente con uno de estos factores. Entonces para esto es que salen estas escalas pronósticas, para tratar de darnos como una forma objetiva de nosotros evaluar el componente sistémico de estos pacientes. Entonces, empezando a hablar un poco de ellas, desde las escalas que han sido diseñadas para pacientes oncológicos, hay de varios tipos, los que evalúan síntomas, calidad de vida y funcionalidad. Entre las síntomas las más comunes está, por ejemplo, la de Edmund, la escala paliativa, las de calidad de vida. Hay una muy importante que es la escala del grupo de columna, pues el grupo oncológico de columna para evaluar calidad de vida. Y dentro de funcionalidad tenemos el Karnov-Skelekov, escalas como la escala instrumental y de las actividades diarias. La realidad pues no es revisarlas todas, simplemente pues como mencioné algunas de las más importantes. Entonces, empezando con la de Karnov, que es una escala pues clásica, es una escala que mide el estado funcional de los pacientes y es un predictor oncológico independiente. Entonces sirve para pacientes tanto con cáncer como sin cáncer. Digamos que se hace dicotómica en el sentido de que tomamos un valor de 70%, por encima de 70 son pacientes que tienen buena condición funcional, por debajo de 70 son pacientes con mala clase funcional, y aquellos que tienen menos de 50 se reduce la expectativa de vida a 6 meses, entonces lo cual pues lo hace más relevante.
En la escala de Koch es básicamente una forma más simplificada de un Karnofsky, es muy utilizada en el medio oncológico, digamos que evalúa estado funcional, de 0 a 2 es buen pronóstico y de 3 a 4 es malo. 0 a 2 es superior a 70 en Karnofsky, que es el equivalente, y 3 a 4 es inferior a 70. Ya pasando a las escalas propiamente que hablan de enfermedad metastásica, tenemos la escala de Tomita, que es una de las clásicas. Digamos que en esta escala, a mayor puntaje, peor pronóstico, toma en cuenta el tipo de primario, ¿cierto? Si es un decrecimiento moderado, rápido o lento, la presencia de metástasis viscerales y metástasis óseas. En base al puntaje, entonces ellos estiman un pronóstico de sobrevida y también sugieren cuál va a ser el tipo de manejo según este puntaje. En general, ¿qué pasa con esta escala? Es poco generalizable, su validez externa es relativamente mala, un estudio pues que tomó pocos pacientes. Luego sale la escala de Tokuhashi, ¿cierto? Esta escala a mayor puntuación, mejor es el pronóstico. En general tiende a ser más acertada en cuanto a definir el pronóstico que otras, como vamos a ver, y tiene en cuenta el estadio funcional, el número de metástasis extraespinales y espinales, la metástasis viscerales y el grado de compromiso neurológico. Esta es la escala original. En esta escala, digamos que se le daba, según el puntaje, una media de sobrevida que no era muy clara, porque en los pacientes que tenían puntajes de 6 a 8 y 9 a 12 era prácticamente la misma sobrevida. Entonces sale la escala revisada, que incluye más subtipos de tumores primarios y extiende el periodo de sobrevida a 6, menos de 6 y más de 12 meses. En ese artículo del 2013, un estudio retrospectivo evaluó 128 pacientes y comparó las dos escalas, tratando de evaluar cuál era su peor. Aquí vemos esta gráfica de Kaplan-Meier, en donde si vemos en la parte gris punteada y llena, vemos las diferentes formas de Tokuhashi en los diferentes scores, y hay una clara diferencia entre los pacientes que tienen mejor pronóstico con Tokuhashi, pronóstico moderado, y mal pronóstico, mientras que la escala de Tomita prácticamente es indistinguible uno del otro. Entonces esto nos hace referencia a que, digamos, es mucho más válida la escala de Tokuhashi en el hecho de predecir qué pacientes van a tener un mejor, moderado o peor pronóstico. Pero a pesar de esto, ambas escalas siguen siendo inferiores, tienen una validez externa que no es la mejor, y digamos que su utilidad se reduce más que todo a decir qué pacientes tienen pobre pronóstico. Pues realmente la validez externa de ambas es pobre. En general, un Tokuhashi menor de 8 y un Tomita mayor de 7 pues, hablan de mal pronóstico, y es como realmente la única forma en la que uno las podría pues como aplicar. En general, que también nos podemos llevar de este estudio, y es hablar un poco de estos subtipos histológicos que se asociaban a peor sobrevida. Entonces, pulmón siendo el que peor sobrevida tuvo, y mama y mieloma los que mejor en sobrevida tuvieron. Tenemos otro tipo de escalas, como la escala de Bauer. Esta escala, digamos que en su forma original no fue muy aplicable. Evaluaba la presencia de fracturas patológicas, lo cual fue difícil, digamos, de diferenciar al momento de hacer la evaluación interevaluador de estas escalas, por lo que sale la escala modificada, en donde eliminan este ítem de fractura patológica, y esta escala se torna de cierta utilidad en el hecho de predecir mortalidad a largo plazo, específicamente después de los 4 años. Tenemos otras escalas como la escala de Linden. Esta tiene una efectividad que oscila en el 73%. La escala de Rades, digamos que aquí la idea es como mencionarlas a grandes rasgos. Ya vamos a ver cuáles escalas, digamos, son las que más se utilizan específicamente hoy en día. Esta escala de Rades sirve principalmente en indicar radioterapia en compresión medular, y tiene una utilidad, y es que tiene en cuenta algunos subtipos histológicos específicos. Hay una escala de Rades específica para próstata y una para mama. Digamos, ¿cuál es la limitante grande de esta escala? Y es que se limita únicamente a brindar una opción terapéutica, de la radioterapia, y deja de considerar de lado, por ejemplo, la opción de un paciente llevarse una cirugía de una intervención quirúrgica. Este es un score que evalúa también la mortalidad de la radioterapia, por lo que pues, puede ser útil en aquellos pacientes que se van a enfrentar pues, a este tratamiento. Esta escala de Douglas es para pacientes con primario desconocido, y es básicamente la misma de Rades, simplemente evalúa pacientes con radioterapia. Tenemos esta otra escala que es la escala de Narlik. Esta escala es específica para próstata, y digamos que la validez de esta escala es que tiene en cuenta los valores del entorno prostático y podría ser de utilidad en estos pacientes con este subtipo histológico específico. Tenemos otras escalas como la escala de Orry. Esta escala es la escala de West Spinal Risk Index. Básicamente tiene en cuenta dos factores, digamos que su validez se basa en su simplicidad. Tiene en cuenta el tumor, el subtipo histológico, si son tumores de rápido, moderado o lento crecimiento,
en base a eso da un puntaje y tiene en cuenta el estado funcional con el que nace. Básicamente se suma el puntaje del tumor primario, se le suma una resta que es 2 menos el que tenga el paciente en este puntaje según si tiene de 10 a 40, 50 a 70 o 100. Básicamente, en base a lo que es este score, se dice un grado de sobrevida en meses, y lo que se ha visto es que, digamos, en los estudios que se validó, tenía era muy similar el tiempo de sobrevida actual del paciente comparado con el que predecía la escala, específicamente a largo plazo, por lo que podría ser pues, utilizado en este caso. Siguiente escala, la escala de NEMS, la escala de New England Spinal Metastasis. A mayor puntaje, mayor probabilidad de mortalidad, digamos aquí su validez es realmente para determinar qué paciente tiene muy mal pronóstico, y básicamente en este estudio hubo una correlación del 100% de los pacientes que tenían un puntaje de 0 como el Bauer modificado, la funcional según ambulación y el grado de albúmina sérica. Ya pasando a los algoritmos que son, digamos, más válidos y los que mejor, digamos, peso estadístico tienen hoy en día, tenemos el algoritmo inomograma SORG, el grupo pues, de investigación esquelética en oncología. Hay dos formas: la escala de algoritmo clásico, que es la que vemos acá, que se utiliza un puntaje numérico y básicamente se punto que se le hay grupo de buen, intermedio y mal pronóstico. Y tenemos el nomograma, digamos que el nomograma es lo que más se utiliza y lo que más se valida. En este nomograma entonces vemos que tiene en cuenta el conteo de leucocitos, edad, presencia de tratamiento previo, metástasis, el tumor, uno de los tumores que tienen mejor respuesta a radio. Perdón, le pedimos a los asistentes, por favor, que apaguen el micrófono, que hay mucho ruido. Muchas gracias. Respuesta a radioterapia como tumores del tracto digestivo. Básicamente lo que uno hace es que, según el valor que se le otorgue a cada punto, traza una línea y identifica qué puntaje tiene. Al final se suma la totalidad de los puntos y se estima el puntaje dentro de la calculadora. Entonces, por ejemplo, un paciente con hemoglobina de 10 va a tener un puntaje más o menos de 65. Por ejemplo, tiene 5.000 leucocitos, entonces sería la mitad acá, más o menos 10 puntos. Entonces se va sumando así sucesivamente cada una de las variables hasta que se obtiene un puntaje, y según ese puntaje se tabula pues en esta gráfica, igual que como se sacó el puntaje pues según cada uno de los ítems, y se determina la probabilidad de sobrevivir al mes, 3 meses y al año. Acá vemos entonces este estudio que es la validación externa de este nomograma de SORG, y como vemos, digamos, este es el score, pues, o la escala que mejor estima la sobrevida de los pacientes tanto al mes, 3 meses como al año, siendo pues en cada una de estas del 90 y el 71 y el 78% respectivamente. Acá en esta tabla de la derecha vemos este plot en donde, digamos, esta es la estimación de sobrevida de estos pacientes al mes, y vemos que apenas tiene una tasa de error del 10%, entonces tiene una estimación correcta de la sobrevida que es adecuada. En cuanto a la validación externa, esta se ha comparado con las otras escalas que hemos mencionado. Aquí vemos esta área bajo la curva de la escala del SORG y del nomograma. Vemos que es muy buena, ¿cierto? Tiene específicamente cuando se habla de sobrevida 3 y 12 meses, siendo superior a las otras escalas. La única pues, que es similar sería la Tokuhashi modificada a 3 meses, que se le asimila, pero las otras que hemos mencionado, como el Tomita, el Bauer, son todas subóptimas, y básicamente inclusive en el mismo nomograma, en el mismo algoritmo clásico que mencioné al principio del SORG, que digamos está en desuso, tiene básicamente un área bajo la curva que es como el 50, que es básicamente como tirar una moneda al aire, 50-50. Tenemos otras escalas y otros scores, como esta que es el del grupo de estudio global de columna en tumores espinales. Esta básicamente es una calculadora en línea, acá está el QR, el que lo quiera, pues se puede escanear, lo lleva a la página y está tomando una serie de variables para determinar entonces cuál es el riesgo de estos pacientes de muerte a los 3, 6, 12 y 24 meses. Es una escala relativamente simple, se llena pues prácticamente de forma muy fácil, y este es el estudio original donde la describieron. Esto fue descrito por el grupo de Fellings y el MD Anderson. Esto básicamente lo que encontraron ellos en este estudio original era que las metástasis viscerales, principalmente las hepáticas y las pulmonares, eran las más influyentes en la sobrevida. Entonces la presencia de metástasis hepáticas aumentaba 54% el riesgo de morir, a su vez las pulmonares un 37%, y el tipo de tumor primario como el pulmón y gástrico tenían 3 y 5 veces más riesgo de morir. Así, el número de metástasis óseas también se relacionaba con la sobrevida. Entre más metástasis óseas
y viscerales había menor sobrevida, y el paciente que estaba postrado tenía 2 veces más riesgo de morir que el que no. Esta escala luego se validó. Este estudio es un estudio del Journal Europeo de Neurocirugía, publicado en 2024, donde se validó esta escala, y como vemos tiene una validez que es muy similar y muy comparable a la del SORG. Digamos que digamos, en qué se diferencia esta escala o por qué se hace mejor, puede ser mejor que el SORG, es en la capacidad que tiene de estimar la mortalidad a 6 y a 24 meses, la cual pues no la tiene el SORG, pero es muy comparable, son muy comparables ambas, y digamos que se pueden utilizar de forma intercambiable. Ambas son pues como fáciles de utilizar. Pues si volvemos al nomograma que habíamos mencionado pues inicialmente, a la parte de la estructura del NOMS, y repasamos lo que habíamos visto de las variables sistémicas, vemos que teníamos una serie de variables diferentes. Este estudio reciente del grupo de estudio pues en tumores de la AO, publicado pues en marzo de 2025, del Network EPOSO. Estos básicamente son los grandes grupos que investigan en enfermedad oncológica espinal, como el grupo de Boriani, el grupo de Felix-Rins y el grupo pues, de Budapest del doctor Aaron Lazari. Buscaron como dar las recomendaciones en la evaluación del grupo de metástasis espinales. Entonces ellos nos dan una serie de recomendaciones, y es que esto es básicamente como el resumen de lo que he hablado. La evaluación del paciente debe incluir la escala de SIN, ¿cierto? Siempre el estado nutricional, la gravedad y la duración del déficit, la magnitud de carga tumoral metastásica, y hacer la diferenciación entre dolor axial y dolor radicular. Ellos nos dan estas conclusiones en el artículo que me parece pues, importante extraer acá, y es que a pesar de que la cirugía de metástasis espinal es de carácter paliativo, hay que recordar que la mejora en la calidad de vida es algo que es significativo, incluso en pacientes que tengan sobrevida corta, esos meses o semanas incluso que el paciente pueda vivir, pero con una mejor calidad de vida, pues hay que tenerlo presente. E incluso en algunos casos en los que la función inmunológica se mejore, esto puede llevar a un aumento de la sobrevida y a mejorar el estado funcional. Entonces surge la siguiente pregunta, y es ya luego de haber revisado estas escalas, si existe alguna manera de disminuir la morbilidad en el paciente frágil. Entonces, esta es una revisión narrativa de World Neurosurgery publicada en 2023, evaluando los diferentes índices de fragilidad en enfermedad metastásica. Realmente hay varias a lo largo de la literatura. La única que es específica para enfermedad metastásica en columna es el MSTF1, que el resto, digamos, son extrapoladas de otras enfermedades y hacen más relación como al grado de patologías, comorbilidades pues, que tiene el paciente. También hacen ellos pues como una cuña en el artículo, y es que definir fragilidad es un concepto pues difícil a lo largo de la literatura. No hay como un consenso claro en qué es fragilidad, pero básicamente partimos de esta escala que es el MSTF1. Este fue el estudio que la describió también en World Neurosurgery de 2016, y básicamente tiene en cuenta estos factores, ¿cierto? La anemia, la enfermedad pulmonar, coagulopatía, anormalidades electrolíticas, desórdenes pues, de la circulación pulmonar, enfermedad renal, malnutrición, el hecho de que la cirugía requiera ser de forma urgente o electiva, y la necesidad de que requiera un abordaje combinado. Entonces, según esto, se toma un puntaje. El puntaje máximo es 10, 0 indica que no hay nada de fragilidad, 1 es leve y 2 ya indica moderada. Por encima de 3 es grave o severa. Entonces, pacientes con fragilidad severa, ¿qué es lo que se encontró? Que tienen 7 veces más riesgo o más probabilidad de complicarse, 6 veces más probabilidad de morir intrahospitalariamente y más estancia hospitalaria. Entonces, partiendo pues como estas escalas, se tienen o se adoptan algunas medidas para, digamos, disminuir o mejorar estas condiciones en estos pacientes frágiles. Entonces tenemos técnicas como la aumentación, la arterioplastia y la cifoplastia, y la cirugía mínimamente invasiva como la cirugía tubular en tumores. Entonces, en cuanto a la cirugía de aumentación, tenemos digamos evidencia en la literatura como el estudio CAFE de Lancet, que demostró, como vemos en la gráfica a la derecha, que los pacientes con tumores, fracturas patológicas por tumores, y que la cifoplastia era superior en estos pacientes. A su vez, como este estudio del MD Anderson, que dio pues como las bases estadísticas para hablar de estos temas. Entonces es importante tener en cuenta que a pesar de que en estos pacientes muchas veces no se puede optar por una cirugía de separación, inclusive una cirugía de estabilización, pues estos procedimientos son útiles para mejorar la calidad de vida y, digamos, el dolor en estos pacientes. A su vez, acá traigo un estudio que compara la cirugía mínimamente invasiva con el tratamiento convencional de metástasis historacolumbar. Este es un estudio del 2021 retrospectivo. Tomó 36 pacientes que eran comparados
a cirugía mínimamente invasiva, eso es la cirugía pues convencional. ¿Qué se encontró grande? Que las pérdidas sanguíneas, el drenaje postquirúrgico de estas heridas y el tiempo de hospitalización fueron estadísticamente significativos al comparar la cirugía MIS con la convencional, siendo pues favorecida en la cirugía MIS en la pérdida sanguínea y la estancia hospitalaria, así como el grado de drenaje de las heridas. Ellos acá también tuvieron en cuenta el tipo histológico tumoral, entonces tumores de hipervasculares e hipovasculares, entonces realmente no hacen como una recomendación, pero sí, digamos, tener en cuenta en muchos de estos casos no llevar pues a intervención. La mayoría de las complicaciones que tuvieron fue cuando se llevan a intervenciones mínimamente invasivas de tumores hipervasculares, por ejemplo, tumores metástasis de tumores renales, entonces hacer como la salvedad de, en algunos casos, poder hacer una embolización prequirúrgica. Entonces, basado pues como en todo esto, esta vez una revisión de 2023, básicamente evalúa las diferentes técnicas mínimamente invasivas en el tratamiento pues de estas enfermedades oncológicas, y básicamente lo que traigo de este estudio es el algoritmo de manejo, y aquí lo tenemos. Entonces tenemos un paciente con un tumor vertebral, hay que evaluar la expectativa de vida según todas estas escalas que mencionamos y definir entonces cuánto es el pronóstico más o menos. Entonces, si es más de 6 meses, se evaluará el CINS, determinar según esto si el paciente es candidato pues a algún tipo de terapia de aumentación. En caso de que lo requiera, pues debe llevarse a fijación cuando sea superior a 13. Si tiene compromiso neurológico por el Bilski, entonces prioridad de separación, y ya determinar también si se le adiciona algún tipo de aumentación o algún abordaje combinado pues por una técnica mini open. Y en pacientes que tengan pronóstico de vida pues inferior a 3 meses, pues entonces en estos casos se deberá hacer un manejo paliativo y discutir en algunos casos la cirugía, como había mencionado, las técnicas de aumentación para el manejo intratable del dolor. Y finalmente tenemos esta última pregunta, y es: ¿cuál es el límite de edad y las expectativas para uno definir cuándo intervenir un paciente? Entonces, tenemos este estudio que es de Neurosurgery del 2020, que digamos, se hizo esta pregunta y era en pacientes que tenían baja expectativa de vida si se les debería negar o no la cirugía. Entonces tomaron 253 pacientes, todos fueron llevados a cirugía, 40 fallecieron 3 meses, los primeros 3 meses después de la cirugía, y 213 sobrevivieron. ¿Qué se encontró? Que los que fallecieron tenían un estado funcional en general que era más bajo, pero lo más importante es que no hubo diferencias significativas en las escalas de calidad de vida medida por la escala oncológica de cuestionario espinal en ambos grupos a las 6 semanas. Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Es que la calidad de vida a las 6 semanas es independiente de la sobrevida. Entonces, es importante tener esto en cuenta, y aquí puede que mi paciente fallezca, pero digamos que va a impactar en la calidad de vida. Este es el siguiente artículo que digamos, debate esto, y es ¿cuál es el límite de edad? O sea, la edad avanzada no es una contraindicación a la cirugía. Un artículo del Spine Journal de 2017 tomó en cuenta un gran número de pacientes, 1.266, y los dividieron en 3 grupos: menores de 70, 70, 80 y mayores de 80. ¿Qué se evidenció? Los pacientes que eran mayores de 80 tenían mayor probabilidad de que tuvieran una cirugía de emergencia, procedimientos paliativos y más complicaciones. A su vez tenían menor expectativa de vida y menos tasas de recuperación. Pero lo más importante es que las escalas de calidad de vida que fueron medidas por el ECO5D fueron muy comparables y mejoraron todos los grupos, como lo vemos acá en este plot. Todos los pacientes tuvieron una mejoría en la calidad de vida luego de ser intervenidos. Lo único que, digamos, varió fue en los pacientes mayores de 80 años, que a pesar pues, de que tendría pues, una tendencia a disminuir un poco, en general fue superior, y para todos los pacientes fue adecuado. Y este es el último estudio que les traigo, es del Neurosurgical Review 2023, que evalúa las restricciones de intervenir a estos pacientes en un seguimiento de 2 años. Entonces fue un estudio retrospectivo de 2005 a 2020, tomó 99 pacientes y también los subdividió en 2 grupos, de los de 65 a 79 y mayores de 80. En general, ¿qué se evidenció? Pacientes mayores obviamente tenían menor chance pues, de sobrevivir a largo plazo, pero la calidad de vida y la recuperación neurológica era comparable en ambos grupos. Y como vemos acá en esta tabla, los únicos 2 factores de riesgo pues, asociados a mortalidad que fueron estadísticamente significativos fueron los que tenían una escala preoperatoria pues, funcional mala, y los que tenían estas escalas de pronósticas malas. De hecho, la edad no fue un factor pues, que impactó en la mortalidad directamente. Como vemos acá en el punto de las escalas pues, de base, los pacientes intervenidos y no intervenidos en los diferentes grupos, en ambos mejoró, tanto para los grupos de edad intermedia como los mayores de 80 años tuvieron una adecuada mejoría en las escalas funcionales, lo que nos da pues, esta conclusión de que estos pacientes mejoran, y a pesar de que puedan morir pues, digamos un poco más rápido, tienen unas mejores calidades de vida. Entonces,
Para resolver el caso clínico, a esta paciente se le calculó, según todo lo que habíamos mencionado, un CINS de 14, el SORG fue de 225 puntos, lo que le da una sobrevida a 3 meses del 78% y a un año del 50%. Según la escala del GTSG del grupo pues, de columna, tenía 10 puntos, lo que le da una sobrevida a más de 6 meses. Entonces, en base a eso se decidió llevar una artrodesis percutánea 2 niveles por encima, 2 niveles por debajo, sumado a una intervención, a la laminectomía mini open de T9 con parcial de T8 y T10. Estas son las imágenes postquirúrgicas. Se ve pues una adecuada descompresión en el segmento y pues el material en muy buena posición. Entonces, bueno, como para mensajes para llevar o mensajes como para la casa, recordar que el pronóstico para intervención, en general la literatura tendemos a hablar de 3 meses, ¿cierto? Pero acá es un asterisco, recordar que puede que aquellas pacientes que con pronósticos de vida inferiores se beneficien igual de algún grado de intervención. No existe un límite para la edad, digamos que aquí lo importante es determinar la condición y el pronóstico de cada paciente, teniendo en cuenta aquí lo que está en negrilla y es que se debe individualizar cada caso, recordar estas escalas individuales, tener en cuenta la fragilidad de los pacientes y recordar que esto es siempre un manejo pues, multidisciplinario. Muchas gracias. Sí. Santiago, gracias. Santiago, yo discrepo mucho y siempre lo he hecho, pues todos me conocen. Por ejemplo, en la indicación quirúrgica de esta paciente, puede que las tablas soporten y la evidencia soporte la cirugía. Pero, a ver, ¿qué objetivo buscábamos con esta paciente? ¿Mejorar la sobrevida, sí o no? Sí, señor. No, la sobrevida no mejora con la cirugía de columna, ¿sí? Si mejora, o sea, si usted puede impedir que el paciente se deteriore a la paraplegia, en teoría está impactando indirectamente en la sobrevida del paciente. Bueno, perfecto. ¿Cómo camina esta paciente con esas caderas? Es imposible que camine. ¿O es posible que camine? Porque yo conozco la paciente, el dolor de espalda es severísimo, pero el dolor en las caderas es insoportable. O sea, esta paciente está postrada en cama y con la cirugía no le vamos a evitar esa postración. Entonces, la sobrevida, pues yo sí dudo que la mejoremos, la movilidad también dudo que la mejoremos, el dolor creo que no lo vamos a mejorar y yo creo que para la paciente, pues parece absurdo lo que voy a decir, es mejor una paraplegia porque le va a quitar el dolor y la va a dejar más tranquila. Entonces, todo es subjetivo. Recientemente oncología nos hizo operar una paciente porque tenía, según ellos, muy buen pronóstico, y el pronóstico era de 3 meses de sobrevida. Entonces, también depende cómo uno vea el pronóstico de los pacientes. A mí me parece que 3 meses de sobrevida es un pésimo pronóstico. Entonces, yo creo que todas estas tablas nos soportan el realizar cirugías, pero definitivamente lo más importante es conversar con el paciente, mirar sus expectativas y también mirar uno qué quisiera para uno en un caso de estos. Yo creo que eso es lo más importante, mirarse uno y qué quisiera uno para uno y de acuerdo a eso tomar una decisión. No tengo más comentarios. Adelante los compañeros que quieran hablar. Aló, sí, buenos días, Nacho, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Bueno, no, Nacho, pues o sea, digamos que vos tenés la razón en muchas cosas, obviamente, pues digamos que la experiencia es lo que lo va llevando a uno a tomar decisiones en estos casos tan difíciles. Este caso es un caso que es muy complejo, o sea, digamos que si uno es, digamos, más juicioso y analiza digamos, las medidas de calidad de vida de una paciente que ni siquiera tiene metástasis viscerales, o sea, pues una paciente que tiene una carga oncológica muy alta, pero es una carga oncológica que, digamos, que es muy ósea y con poca enfermedad visceral.
Entonces es una paciente que es poco probable que tenga una mortalidad, digamos, a muy corto plazo y que de alguna forma, digamos que la lesión neurológica no solo empeoraría su calidad de vida, sino que también puede disminuir significativamente, digamos, su calidad de vida. Entonces, presentamos este caso específicamente porque es que es un caso muy difícil. O sea, es una paciente que como vos bien lo comentaste, puede mover los pies después de la intervención que se le hizo, pero es una paciente que está muy postrada por la carga oncológica que tiene en el esqueleto axial y en las extremidades. Entonces, es un tema que realmente todavía tiene muchas cosas en discusión y realmente pues cada paciente, digamos que necesitará pues un análisis diferente. Este tema es importante porque Nacho, digamos que cada vez nos vamos, con lo que dijiste de la paciente que los oncólogos comentaron porque tenía una sobrevida favorable. Digamos que es un tema al que todos los días nos vamos a enfrentar más porque la incidencia de cáncer está aumentando. Además de eso, pues los tratamientos del cáncer cada vez llevan pacientes a más sobrevidas y a estadios, digamos, más avanzados, inclusive de la enfermedad, porque pues vemos pacientes con metástasis en muchas partes, pero digamos con una enfermedad oncológica relativamente, digamos, entre comillas, controlada. Y nosotros también como médicos somos los que tenemos, como neurocirujanos, somos los que tenemos que participar de la decisión. Entonces, cuando uno va a una reunión de oncólogos y de cirujanos espinales oncológicos, realmente lo que escucha es eso, o sea, que cada vez se consideran pronósticos más cortos para hacer intervenciones espinales que de alguna forma mejoren la calidad de vida de los pacientes. Y aparentemente todos los estudios que se están publicando en este momento, digamos que se basan mucho en calidad de vida. Y lo que ha demostrado desde el 2005, como lo dijo Santiago, es que la intervención sí mejora la calidad de vida y que además de eso disminuye la mortalidad. Entonces, en un paciente que tiene 3 meses de mortalidad, 3 meses de sobrevida, si vos no lo operás o si nosotros no lo operamos porque realmente pensamos que la sobrevida es muy corta, le podemos acortar significativamente la mortalidad o podemos aumentar significativamente la probabilidad de morirse a muy corto plazo. Entonces, es un tema que va a ser difícil y que hay que individualizar en cada caso y tratar de utilizar, hombre, las escalas que hay disponibles para que no quede como en la subjetividad del oncólogo y tampoco, y ni mucho menos en la subjetividad del cirujano y que realmente estemos tomando como decisiones cada vez más ajustadas como la evidencia. Obviamente, pues la evidencia para muchos o para todos nosotros en algunas veces, en algunas ocasiones también tendrá que ser muy discutida y es difícil de analizar, pero bueno, yo creo que la idea es tomar decisiones cada vez más ajustadas a lo que los pacientes debieran recibir como tratamiento. Y un tema que es muy interesante, que de pronto lo podemos evaluar después, es cómo nosotros como cirujanos podemos disminuir la huella de la intervención quirúrgica, que fue lo que comentó Santiago en algún momento. Un paciente débil con albúmina baja o con una cantidad pues como de problemas metabólicos que sabemos que tiene un riesgo alto de mortalidad, pues tampoco podemos llegar nosotros como cirujanos a hacer una cirugía agresiva, abierta, con una cantidad, digamos, o sea, agregarle una cantidad de riesgos y complicaciones que finalmente pues no terminemos haciendo nada. Entonces, estoy de acuerdo con vos, Nacho, sí, en muchas cosas, pero yo creo que sí tenemos que utilizar herramientas para que la decisión no quede en la subjetividad y podamos, digamos, como tomar decisiones ajustadas, pues como a lo que los pacientes finalmente necesitan. Muchas gracias. No sé si alguien tiene otro comentario. Gracias, Tavo. Felipe levantó la mano. Hola a todos, buenos días. Primero, Santi, muy buena tu charla, te felicito, excelente revisión sistemática. Tengo dos preguntas. La primera, Santi, nos mostraste muy bien que la edad no es una contraindicación para la cirugía y nos abriste la mente sobre el pronóstico de sobrevida para realizar este tipo de cirugías. ¿Encontraste algo sobre estado neurológico? Es decir, ¿cuánto tiempo se recomienda
que el paciente tenga todavía movilidad o tenga fuerza para llevar a cirugía? Y en caso tal, ¿en cuánto tiempo se recomienda hacer la cirugía de separación? Profesor, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo? No estoy mal. No, realmente no recuerdo bien. Creo que sí, con 48 horas. Pero idealmente, pues, obviamente la compresión epidural es una emergencia, ¿cierto? Que instaura el manejo, pues, con esteroide y, digamos, la cirugía en caso de que esté indicada, pues, la gente todavía deambule o, digamos, digamos que el principal factor ahí es que todavía tenga algún grado, pues, como de compromiso, pues, de función residual neurológica. Paciente que ya, pues, está parapléjico, digamos, que ya, y ya 48 horas, ya, pues, ya es. Felipe, después de 8 horas de paraplegia, ningún paciente se recupera. Listo. Y la segunda pregunta, no sé si el profe Gustavo nos colabora con su experiencia, es ¿ustedes qué piensan de estos pacientes, por ejemplo, que tienen un cáncer metastásico, pero solo a un cuerpo vertebral y tiene, digamos, una escala pronóstica muy buena? ¿Qué piensan de hacer en algunos casos? Yo sé que es una cirugía metastásica, pero ¿qué piensan de hacer en algunos casos resección en bloque? De quitar todo ese cuerpo vertebral, por ejemplo, en el cáncer de riñón, que no tenga metástasis viscerales. Pues si alguien, si nadie más tiene algún comentario, pues yo puedo como comentar acerca de lo que actualmente pues como que se está, digamos, evaluando alrededor de la enfermedad oligometastásica espinal. Y es que pues eso depende mucho del, digamos, del acceso que uno tenga a terapias ablativas, y a eso me refiero con la radiocirugía. Y si la radiocirugía en algún momento tiene o no la capacidad de controlar la enfermedad oligometastásica. Entonces, digamos que ahí tiene que haber un equilibrio entre la capacidad del cirujano y las tecnologías a las que tiene acceso. Entonces, si el cirujano tiene una muy buena capacidad quirúrgica y el acceso a las tecnologías ablativas como radiocirugía altamente conformal, no la tiene, entonces digamos que es un muy buen paciente para intentar una resección en bloque, porque finalmente eso es lo que, o sea, la terapia ablativa, sea quirúrgica o con radiocirugía, digamos que, por ejemplo, en el ejemplo del cáncer de riñón, es la que definitivamente tiene la capacidad de mejorar la sobrevida de estos pacientes. Si el cirujano no tiene una capacidad quirúrgica, digamos, tan alta como para hacer una resección en bloque, pero tiene el acceso a terapias ablativas de alta conformalidad, entonces muy posiblemente lo más indicado sea hacer una cirugía de separación. Digamos que en enfermedad metastásica cada vez se usa más el concepto de que la cirugía es una cirugía entre comillas paliativa, y por lo tanto, digamos que cirugías de resección en bloque gigantescas, por ejemplo, como antes veíamos en cáncer de riñón, que se quitaban 2, 3, 4 cuerpos vertebrales y hacían reconstrucciones muy grandes, eso cada vez se hace menos, considerando pues que hay tratamientos adyuvantes de mayor calidad. Eso es pues como lo que yo percibo de la situación. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Yo creo que pacientes que tengan una muy buena expectativa quirúrgica, lo seguimos haciendo y con muy buenos resultados y seguimientos a largo plazo con muy buena sobrevida y pacientes libres de enfermedad por bastantes años. Entonces, esto depende pues como del servicio en el que uno esté trabajando. ¿Vos qué pensás de eso, Felipe? ¿Y qué pensás también de lo que comentaste inicialmente de la condición neurológica del paciente en el momento del diagnóstico? Oye, pues yo creo que no sé si en Medellín tenemos la suficiente capacidad ablativa para tratar todas las metástasis, porque obviamente sabemos la crisis de salud. Hace poco hablé con el doctor Barrientos y me dijo que, por ejemplo, las autorizaciones para radiocirugía están más demoradas. Entonces, hace poco tuve en consulta un paciente así
y le iban a empezar la radio, pero ya lleva esperando un buen tiempito. Entonces yo creo que esos pacientes, lo que tú dijiste, profe, estoy completamente de acuerdo. Si uno está en capacidad de hacer una resección en bloque, yo creo que se podría intentar en nuestro medio si vemos que esas tecnologías se están demorando más, y también conociendo pues que en Medellín no tenemos toda la capacidad que nos gustaría para poder atender a todos los pacientes con cáncer. Y en cuanto al tiempo de déficit neurológico, yo sí creo que se tiene que dar oportunidad a los pacientes. Generalmente yo espero más de 48 horas. Generalmente yo trato de siempre ver, por ejemplo, si tiene sensibilidad, hacer una descompresión amplia y hacerle la cirugía de separación, pero sí tengo mucho cuidado con hacer cirugías emergentes en pacientes metastásicos. Hay varios estudios que demuestran que una cirugía emergente, al contrario, les va peor, y explican pues que los factores de riesgo para que les vaya peor es como el estado nutricional. Yo creo que estos pacientes se debe hacer cirugías, digámoslo, primarias, pero no cirugías emergentes. Y con el tiempo basarnos más que todo si todavía tiene, digamos, alguna función neurológica para brindarles una oportunidad. Listo, perfecto. Julián Giraldo quiere dar una opinión, que tiene la mano levantada. No, la levantó por error. Rubén tiene la mano levantada. Profesores, buenos días. Yo creo que es un tema controvertido con lo de respecto de cirugía emergente que les va peor. La recolección de los datos con los pacientes emergentes es porque los pacientes emergentes tienen muchas condiciones a su alrededor. No es propiamente la cirugía emergente la que cambia el pronóstico de estos pacientes. Es la condición que lo llevó a ser emergente, pienso yo. Incluso en el análisis que hice de uno de los artículos que hablaban de que la cirugía emergente le iba peor, era porque los pacientes estaban en su condición sistémica peor. La cirugía se reserva para el paciente que la requiera, independiente que si es emergente o no. La idea es dejar una menos huella quirúrgica. Es un concepto propio. Lo otro es un concepto algo filosófico que quizá no va a caer muy bien, y es que si hay límites, hay límites. Uno cuando es joven, digámoslo así, un cirujano joven, quizá reserva ciertas, como que un poco agresivo con respecto a ciertas condiciones. Y la evidencia, va a sonar también muy maluco, soporta la decisión que usted ajuste a su paciente. Cuando uno hace un análisis subjetivo de cada uno de los artículos, a veces el pronóstico está determinado por la condición del paciente, más no por la huella quirúrgica. Por ejemplo, en el NEMS, que es un artículo ya con muchos años, pues no es tan nuevo, el objetivo es determinar la probabilidad de complicaciones relacionadas con la intervención o la cirugía de columna, no realmente el pronóstico derivado de la condición actual del paciente. Entonces, si uno empieza a buscarle ramas a todo, empieza a notar que cada tabla se puede, tiene que, ¿cómo le digo? Tiene que ajustarse a lo que usted está viendo en el paciente. Eso es como la intervención. Muchas gracias. Invicta en su fecundidad.